A pesar de ser conocidos como escritores, casi ninguno de esos profetas escribió ni una sola palabra de los textos que se les atribuyen en la Biblia, que son recopilaciones de sus supuestas predicas y oráculos elaboradas mucho después, en algún caso hasta 2 siglos después, de la muerte del profeta que los firma. Los textos añadidos por los recopiladores posteriores son tan frecuentes e importantes que el supuesto mensaje de los profetas ha quedado tergiversado hasta un grado difícil de conocer con exactitud. Esta es también la causa de los muchos anacronismos que se dan en los libros proféticos. Así, por ejemplo, en el libro de Isaías, tradicionalmente escrito al profeta del mismo nombre, mientras la primera mitad del texto sí es posible fecharla en tiempo de Isaías, los capítulos 40 a 66 pertenecen claramente a un redactor que vivió un par de siglos después. De todos modos, para los propósitos de este trabajo, será suficiente con analizar el contenido de los principales libros proféticos y observar que, como no podría ser de otra forma, sus mensajes fueron directamente influidos por la realidad sociopolítica que les tocó vivir a cada profeta. Atribuir estos textos a Yahvé no fue, ni en el mejor intencionado de los casos, más que un recurso retórico necesario en esos días para obtener autoridad. Cada uno de ellos tiene ideas y sentimientos propios. Hace notar el profesor André Cacot que, que hacen que el Dios de Oseas no tenga la misma fisonomía que el de Amós o el de Isaías. Existen, no obstante, ciertas preocupaciones y reacciones comunes, determinadas sin duda por la situación de crisis social y política en que los profetas del siglo 8 a.C. toman la palabra. Amós, Oseas y quizás también Isaías, al principio de su carrera, contemplaban y denunciaban los abusos sociales que aparecen como contrapartida de la prosperidad mercantil de los reinados de Jeroboam II en Israel y Osías en Judá. Oseas asiste a la decadencia del reino del norte, e Isaías interviene en el momento en que Judá se ve sacudida primeramente por la amenaza aramea e israelita y más tarde por la del imperialismo asirio. Estas desgracias públicas están en el centro de su reflexión y determinan su desarrollo. Para ellos Israel es una unidad sagrada, constituida por Yahweh, que ha otorgado la ley y exige la lealtad y la obediencia de su pueblo. El culto a otros dioses es una tradición que los profetas no dejan de condenar. Pero lo específico de esta ley de Yahvé es precisamente que une a los mandamientos rituales, los preceptos éticos y sociales, y son justamente estos preceptos los que parecen a los profetas como radicalmente violados a la vista de la crisis social. La destrucción de los lazos de solidaridad nacional revela tanto como el culto a los dioses extranjeros la general deslealtad hacia Dios, la fidelidad que se muestra en la ejecución de los ritos tradicionales es por sí sola ilusoria. De ahí la continua referencia de los profetas a las fiestas y a los sacrificios, incluso los celebrados en honor de Yahweh, con la mayor esperanza, pero no hay que olvidar que los profetas hablan siempre como polemistas, y hay que silenciar el grave anacronismo que se comete interpretando sus severas alusiones como un rechazo sistemático de las formas exteriores del culto. En el contexto histórico en que se movían, los profetas no pueden haberse presentado como predicadores de un culto espiritual. Lo que hacen es simplemente recordar a las autoridades la vigente necesidad de retornar a la fidelidad de Yahweh, poniendo fin a los diversos abusos de orden social que son el síntoma de la crisis. Así, el profeta Elías, que vivió en el tiempo de los reyes de Acab y Ocosías, 874 al 852 a.C.,
y vio cómo se atacaba gravemente a la fe yahvista hebrea con el renacimiento del culto al dios Baal. Empleó todas sus energías para luchar contra ese y otros cultos paganos que relacionaban la naturaleza y sus manifestaciones y ciclos con la personalidad de Dios, y clamó con fuerza también contra los sacrificios cruentos y contra la propia importancia que se atribuía al culto en sí mismo, vacío e inútil según la concepción que tenía el profeta, para quien lo único deseable e importante debía ser la regeneración espiritual individual centrada en el cumplimiento de la ley, para convencer de la verdad de su visión religiosa. Elías profetizó la cólera de Yahvé puesta de manifiesto a través de su próxima aniquilación del pueblo de Israel. Una profecía que, en el dudoso caso de ser fechada realmente en esos días, no dejaba de ser la certificación de una obviedad vista la decadencia imparable de la monarquía israelita. Pero, a pesar de todo, la intervención de Elías fue fundamental para el futuro desarrollo de las creencias judeocristianas, ya que dotó de cuerpo a la tesis de que Dios se manifiesta en la historia, interviniendo en el desarrollo de los acontecimientos humanos. Al asentar que la historia es una epifanía, manifestación de Dios, aspecto contrario a las creencias paganas que no veían la epifanía de Dios en el decurso de la historia, sino en el de la naturaleza. Elías diseñó y propagó una peculiar atribución divina que fue tan exitosa como para lograr perdurar hasta el cristianismo actual. Los abusos y la inseguridad que se apoderaron de esa sociedad colocó a profetas como Amós, Oseas o los posteriores Isaías y Miqueas ante la obligación de tener que atacar con dureza la explotación que sufrían sus conciudadanos, en especial aquellos más débiles o desprotegidos, huérfanos, viudas, extranjeros y esclavos. Y lo hicieron argumentando que lo que deseaba Yahvé no era sacrificios rituales, sino la aplicación del derecho y la justicia a su pueblo. Un mensaje que posteriormente también predicará Jeremías y acabará siendo bandera del cristianismo. Amós es el predicador fundamental de la justicia divina, de lo que Dios exige a su pueblo y de la que Dios imparte a los que cumplen su ley, y para ello anuncia el día de Yahvé. Amós 5:18 al 20. El momento de la manifestación de la cólera de Dios sobre los israelitas, un argumento que en el futuro se convertirá en uno de los motivos centrales de la escatología hebrea. El profeta Oseas, por su parte, que concebía la relación de Yahvé e Israel como un vínculo carnal en que la segunda engaña al primero con prostituciones a imagen de su propia historia personal, ya que declara estar casado con una mujer que le engañaba. Oseas 3 del 1 al 3. No vio otra posibilidad de salvación que la derivada de Yahvé, razón por la cual repudió los intentos de los reyes de pactar con otros imperios para asegurarse la supervivencia. Le hace el vasallaje de Judá hacia Siria para evitar correr la suerte de Israel. A la metáfora carnal de Oseas debemos, sea de paso, la coartada que se posibilitó la canonización, esto es una inclusión en la Biblia, del bellísimo poema erótico titulado El Cantar de los Cantares, que obviamente la Iglesia Católica interpreta como una metáfora de las bodas de Dios con Israel, viviendo en un Judá satélite de los asirios, empobrecido y pronto a las prácticas paganas. Debido a la debilidad real, era natural que un profeta oculto y de gran incidencia social como Isaías retomase la defensa del yahvismo en el punto en que lo había dejado Elías, el que había defendido también Eliseo, Amós, Oseas, Miqueas y otros.
hablando de un Dios único y santo, incapaz de tran- transigir con el pecado, pero dispuesto a dotar de un destino providencial al pueblo hebreo, acreedor del pronto establecimiento de un reino de justicia. Isaías, como Oseas, confiaba plenamente en Yahvé como la única garantía de protección contra los asirios, y por eso aconsejó la neutralidad política al rey de Ezequías. Del apego de Isaías a la dinastía de David, a la que servía como asesor de Ezequías, nació su profecía en la que Dios promete que brotará un retoño del tronco de Jesse, y retornará de sus raíces un vasago, sobre él que reposará el espíritu de Yahvé. Isaías 11 del 1 al 2. Es decir, que del linaje de Jesse, padre de David, nacerá un Mesías que conocerá y temerá a Dios. Juzgará en justicia al pobre y en iniquidad a los humildes de la tierra. Y en suma, hará reinar la paz en todas partes y entre todas las criaturas, ya sean estas humanas o animales. Tal como sostiene el profesor André Caucot, aquí se encuentran planteadas para las generaciones posteriores la base del mesianismo davídico, que no es, como se ha creído, ni mucho menos un producto espontáneo de la conciencia popular, sino la creación de un pensar religioso que ha querido conciliar su apego a las tradiciones de Jerusalén con su sentido de la justicia divina, ofendido por las maniobras de los reyes.